Este programa es presentado por Itaú, Penner Automotores, Puerto Caacupemí. Buenas noches, bienvenidos a una emisión más de MFM Pro. Soy Fabricio Vázquez y en esta oportunidad vamos a presentar la situación de los incendios forestales. Primero pensábamos en hacer solamente un programa sobre el Chaco, pero en el transcurso de la semana nos dimos cuenta que se convirtió en un problema a nivel nacional, con quema de cultivos de caña de azúcar, quema de estancias, con pérdida de animales, incluso en la región oriental, en el departamento de San Pedro. Vamos a tener dos invitados que nos van a ayudar a comprender la lógica de los incendios, qué son, cómo se propagan, con qué fuerzas los incendios logran avanzar en el campo, principalmente los vientos, qué otros esquemas hay y sobre todo vamos a escuchar de la boca de uno de los productores del Chaco, del departamento de Alto Paraguay, de la zona de Línea 1, muy próxima a Agua Dulce, también los costos, las penurias y las inversiones que se están realizando para contener estos incendios. En un primer momento queríamos analizar los costos, todavía es muy temprano para eso, pero estamos seguros de que estos incendios podrían tener unos efectos que en cierta forma dificulten la consecución normal de las actividades productivas en Paraguay. Peor aún, para un año donde el sector primario no ha tenido un buen desempeño y por lo tanto está obligado a recuperarse en el año 2020. Por lo tanto, lo único que podemos esperar en este año son las lluvias que nos van a ayudar a al menos calmar estos incendios que tenemos. Pero bueno, todos estos temas vamos a desarrollar en el programa de hoy. Como medida excepcional a la que puede recurrir el gobierno para acelerar trámites y reforzar la asistencia brindada, el Poder Ejecutivo decretó el pasado 10 de septiembre emergencia ambiental. La declaración, vigente por 60 días, rige para los departamentos de Alto Paraguay y Boquerón, zonas afectadas por los principales focos de incendios forestales. La disposición contempla que la Secretaría de Emergencia Nacional, las Fuerzas Armadas de la Nación, gobernaciones locales y otros organismos aplicarán medidas de carácter sanitario y de asistencia social, además de generar la disponibilidad de los recursos financieros para extinguir los incendios que están afectando a las diversas zonas. La Secretaría de Emergencia Nacional dispondría de aproximadamente 40.000 millones de guaraníes adicionales, de los cuales 3.100 millones de guaraníes corresponden a un pedido de ampliación presupuestaria previsto de aprobación en el Congreso Nacional, en tanto que el monto de alrededor de 34.000 millones de guaraníes está sujeto a un decreto de reprogramación presupuestaria, el cual se daría a conocer próximamente. Esta última modificación financiera permitirá redestinar el paquete de recursos a gastos vinculados con el incendio forestal, tales como para el suministro de combustibles, viáticos y otros gastos de asistencia, según el Ministerio de Hacienda. Además, una parte del dinero disponible también se destinará a la asistencia de los afectados por las inundaciones. Con relación a la declaración de emergencia ambiental y nacional, el Ministerio de Hacienda informó que en ambos casos está sujeta a la redacción para la priorización y utilización de los recursos. Actualmente, la medida tomada es de emergencia ambiental. En la misma, solo se consigna la necesidad de generar los fondos, pero no se especifica el monto. De momento, la ayuda de organismos multilaterales también llegó al país. El Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, había aprobado a finales de agosto una donación para casos de emergencia y humanitarios a los países afectados por los incendios forestales. De los $500.000 totales previstos, $10.000 corresponden a Paraguay. Estos recursos deben ser destinados al mejoramiento de los equipos de control de incendio o de compra de insumos para acción inmediata en la situación de emergencia. También el Fondo de Conservación de Bosques Tropicales, junto a los Ministerios de Hacienda, Ambiente y el Gobierno de los Estados Unidos,
aprobaron una donación. Esta asciende a $100.000 americanos para la compra de combustibles, equipos y alquiler de maquinarias. Además, para el apoyo logístico que permita la movilización, vestimenta y alimentación de los bomberos voluntarios que prestan sus servicios en todo el país. Iniciamos nuestro primer bloque, como habíamos anunciado, con dos invitados que nos van a ayudar a comprender este fenómeno de los incendios forestales y sobre todo los efectos económicos. El ingeniero Esteban Vasconcelos, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Fabricio, por la invitación, y estamos aquí para ayudar y aportar sobre la información de la situación de los evidentes fuegos e incendios en el Paraguay, principalmente en el Chaco. Ok. Ingeniero José Pérez, también ingeniero agrónomo y bombero forestal, bienvenido. ¿Qué tal, Fabricio? Antes que nada, gracias por la invitación y bueno, venimos para ayudar y dar un granito más de arena en esta problemática actual. En este sentido, lo más urgente parece que es comprender de qué estamos hablando. Tuvimos muchas imágenes apocalípticas, veíamos por los grupos de algunos grupos de WhatsApp, circulaban los incendios, la envergadura de estos incendios en el Chaco. Acá tenemos en pantalla justamente. No habíamos visto esto hace mucho tiempo en Paraguay, en el Chaco menos. ¿Cómo se originó? ¿De dónde viene? Vamos a tratar de explorar al menos dónde se originó esto y de qué se trata. Bueno, quiero hacer hincapié en el tema de la periodicidad de los incendios. Esto es algo cíclico, es normal, tiene un tiempo. Cada 4, cada 5, cada 7 años viene una época donde las condiciones climáticas son favorables para la quema, para el incendio en este caso. Hace poco salimos de un periodo de mucha lluvia, inundación. Evidentemente, cuando hay mucha agua, la vegetación crece. Después vienen las heladas, esa vegetación muere y tenemos mucho combustible, ¿verdad? Nos agarró una época de combustible en plena sequía y entonces es como juntar el hambre y la comida. Se juntan y salió en un incendio. Tenemos que hacer bien hincapié en el tema de incendio o quema controlada. Cuando la quema de pastura o de lo que se quiera quemar se descontrola, se convierte en un incendio. Perdón, José, ¿esta quema es de uso tradicional y controlado en Paraguay? ¿Está legislado esto? Sí, Paraguay tenemos una legislación de 4 o 5 años, la 4014, en la cual te da unas pautas de cómo hacer la quema controlada y quién es la entidad que debe velar por esto. Está legislado, hay una ley vigente, ¿verdad? Lastimosamente es letra muerta, es una ley para guardar en el archivo y está todo en los papeles esto. Sí, sumando un poco lo que comentó José, realmente las condiciones en lo que viene a ser Agua Dulce o Bahía Negra, venimos de un periodo de seca importante, o sea, nosotros venimos con un nivel de precipitación por debajo, ¿verdad?, en los últimos meses, y este bosque o este tipo de cobertura de la Chiquitanía boliviana es una cobertura más parecida a un matorral, ¿verdad?, sin querer desmerecer, pero que realmente es la forma de esa cobertura. Y realmente ayudado por los vientos norte, porque también tuvimos unos vientos importantes. Este incendio empezó más o menos, se inició hace 4 semanas, ¿verdad? Y los niveles de viento fueron muy fuertes, con altas temperaturas. Y hizo de que este fuego se vaya intentando controlar en el proceso y haya ingresado, ¿verdad? La mayoría de o por lo menos lo que nosotros como productores allá vimos es que ingresó del norte, ¿verdad? Por la Chiquitanía boliviana, y ingresó ahí a lo que viene a ser ese sector y fue avanzando, ¿verdad? Inicialmente sobre las reservas y posteriormente ya impactando algunas propiedades privadas. Esteban, vos sos productor hace 20 años instalado allá en cerca de Agua Dulce. ¿En qué zona específicamente? Sí, yo soy productor de 20 años en la zona de línea 1. Yo estoy en la zona, digamos, de un tipo de cobertura de monte más alto, ¿verdad? No llena a ser maderable, porque en realidad no hay mucho maderable en esa zona del Chaco, pero sí un monte mucho más alto, donde realmente, gracias a Dios, nosotros no tuvimos impacto ni ingresó a este sector, digamos, a este tipo de cobertura, este fuego en particular, ¿verdad? Por eso que en fotos satelitales y posteriormente o la gente va viendo, tiene la forma de una cuña que va ingresando, ¿verdad?, por ese tipo de cobertura que mencioné anteriormente, ¿verdad?
José, también nos decía fuera de cámara que los incendios comenzaron por los bosques que están bajo agua, la zona del Pantanal. Sí, cuesta un poco comprender eso, cómo se va a quemar algo que está cerca del agua o que está sí, con elementos que generan mucha humedad. En el mapa producido por el Ministerio del Ambiente del MADES, a esa biodiversidad, a ese tipo de vegetación le llamamos tipo pantanal, en la cual tiene mucha agua, mucho tiempo en el año, ¿verdad? Y eso es normal que se queme la parte de arriba, pero ¿qué pasa? No llega a la parte de abajo porque hay agua, entonces en 2 o 3 semanas vuelve a crecer. Y hay mucha exuberancia, mucha vegetación por arriba. Aunque esté húmedo o poco seco, lo mismo se quema esto, porque es un sistema que está acostumbrado a sobrevivir al fuego. En las imágenes satélites nos dimos cuenta, y todas las instituciones que estamos cuidando, digamos, el país a nivel de satélite, porque somos muchas instituciones que estamos trabajando en eso, tanto la parte pública como la parte privada, ¿verdad? Y nos dimos cuenta que ahí fueron los primeros focos de incendios que se movieron y que por donde entró en esa parte, la parte de Río Negro, que es una reserva forestal. Claro. Podemos ver en una primera diapositiva, porque preparamos también un material que estábamos nosotros bastante focalizados en los incendios, principalmente en el Chaco, pero uno ve ya utilizando estas herramientas que hoy tenemos de las imágenes satelitales y de los sitios que hacen el seguimiento. Este es uno de la NASA, tengo entendido, que es la gestión de recursos de fuego, de incendios forestales sería, que tengo entendido que es de la NASA, José. Sí. Y uno al hacer el zoom ve que se encuentra con esta imagen, que no es el Chaco, no es el Paraguay, es una franja, es el hemisferio sur que en varios lugares del mundo está presentando este comportamiento. Y si observamos en Europa también, la parte sur de Europa también hay algunos focos en Estados Unidos y México también. Nos habla, es decir, cómo podemos explicar este fenómeno global de incendios forestales. Estamos hablando de eventos naturales, de un agravamiento de algunas condiciones. ¿Qué hay de eso, José? Bueno, hay que citar siempre que el clima está cambiando y somos los primeros que estamos ayudando para que el clima cambie. Estamos alterando los ciclos naturales de todos los procesos que ocurren sobre la Tierra. Evidentemente, voy a hablar más a lo que conozco, que es el Paraguay. En esta época es normal que en el cambio de estaciones y en el cambio del proceso y del manejo de la vegetación, ¿verdad? Uno quiera limpiar su campo, uno quiera quemar pastura. No estoy acusando ni hablando mal del ganadero, que quede bien claro, ¿verdad? Son prácticas muy antiguas estas. Ancestrales. Y después quiero salir en una historia verídica del Servicio Forestal Americano, que ellos prohibían el fuego, pero te respondo después, entramos en esa historia, para ver cómo se contrapone a cero fuego a si es obligatorio el fuego en el campo. Entonces vemos acá una franja en la parte del hemisferio sur que se está quemando, que es normal, ocurre casi todos los años, pero con la potencia, con la intensidad que tiene en este momento, de acuerdo a cada país. Paraguay tenemos un incendio así bastante grande, o con las condiciones bien favorables, cada 5 a 7 años aproximadamente. 2014, 2016 fue una época bastante complicada, ahora 2019, 2007 pero también. Que no tuvo una presencia en la prensa, fueron quemas de algunas zonas que no eran productivas. No recuerdo yo haber asistido a imágenes y a una gestión mancomunada de actores, principalmente en este caso ganaderos allá del foco de agua dulce, aunar esfuerzos, invertir bastante dinero, poner camionetas, salir corriendo porque les alcanzaban las llamas. Incluso es realmente muy, muy particular este fenómeno en el mundo. Sí, es particular, y también quiero hacer hincapié que es normal. Mucha gente no le gusta cuando decimos que es algo cíclico, ¿verdad? Porque es natural. La condición climática
vamos a decir que... José, perdón, ¿esto está vinculado a que nuestros inviernos son secos? Totalmente. Por lo tanto, la última vez que llovió bien, ¿cuándo fue allá, allá arriba en el norte? En la zona dulce, las últimas lluvias importantes que tuvimos fue en Semana Santa, ¿verdad? O sea que estamos hablando casi 4 meses sin lluvia, ¿verdad? Importantes. Tuvimos que alguna que otra lluvia, pero nada importante. Que Nada. normalmente, que es importante aclarar, junio suele ser un mes de muy buena lluvia, ¿verdad? Y este año no tuvimos lluvia en el mes de junio, ¿verdad? Por eso que la seca o el periodo seco en nuestra zona agua dulce normalmente es septiembre. Septiembre y inician las lluvias a fin de octubre, ¿verdad? Y este año venimos con una situación complicada, ¿verdad? Y así no hincapié algo que dijiste, ¿por qué este año? Yo creo que primero que la tecnología, ¿verdad? En los últimos tiempos modificó, o sea, hoy esto no teníamos antes, o por lo menos no llegábamos a acceder el público en general, ¿verdad? Segundo, no teníamos el WhatsApp, ¿verdad? Claro que se volvió de alguna otra manera una red, ¿verdad? Social muy importante y donde la información corre inmediatamente, ¿verdad? En 20 años, como me dijiste, como estamos allá, yo me acuerdo haber recibido, estando en el campo en este periodo, mucho humo, ¿verdad? Pero siempre decíamos, venía a Bolivia, a lo mejor realmente el fuego estaba ahí a 50 kilómetros al norte, ¿verdad? Pero no había condiciones de verificar como propiedad privada, te digo, o sea, nosotros dentro de nuestra actividad. Y el Estado en aquella época tampoco sé, ¿verdad? Acá José a lo mejor nos ayuda si realmente tenían otro tipo de controles. Algunas herramientas o instrumentos para conocer mejor. Bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa y a la vuelta seguimos analizando y tratando de observar los impactos económicos de estos incendios forestales. Acompáñenos. Volvemos a analizar los incendios forestales. Decíamos que en la prensa, en los diferentes medios, habíamos observado principalmente los datos del Chaco, pero se nos pasó en esa avalancha de información también los efectos que han tenido estos incendios en la región oriental. Hablábamos, algunos reportes daban en el distrito de Bellavista Norte, en el departamento de Amambay, miles de hectáreas, pero más de 5.000 decían, que se quemaron en plantaciones de caña de azúcar. Y acá ya estamos hablando no solamente de biodiversidad como en el Chaco en una parte, sino que estamos hablando ya de efectos directos sobre las actividades productivas de una empresa que está invirtiendo bastante en esta zona del grupo Zapac. No hay ningún secreto, que ya hace unos años ya pobladores inescrupulosos de la zona habían ya incendiado de forma abierta esta zona. Quiero hacer un poco de historia, Fabricio, para decirle también a unos amigos, compañeros de facultad que tienen su estancia en Bellavista Norte, también están sufriendo la quema de sus campos y es con intenciones de habilitar terrenos para cultivos ilegales. Claro, hay otras lógicas. Otras lógicas, ¿verdad? Otra dinámica, ¿verdad? Entonces, también hay que tratar de solucionar, hay que mandar bomberos, pero no de bomberos que apagan fuego, otra clase de bomberos para apagar ese fuego específico, ¿verdad? Son problemas ya relacionados a la seguridad incluso. Volviendo al tema institucional, decíamos que antes de la pausa que podríamos observar, gracias a los medios, justamente Esteban nos recordaba que la diversa gama de medios informáticos. Uno entra de su teléfono a esta página, a varias páginas web y puede observar online el desarrollo a ver, dónde se ubican los puntos de fuego por día, comparar con los otros días. El Estado tiene un protocolo de gestión de estos incendios, tiene algún esquema que pueda ayudar a los pobladores, a los inversores, a los productores a tomar los recaudos, o estamos a la buena de Dios? Sí, tenemos un plan de manejo del fuego que fue una tarea conquistada por la gente de la USAID. La USAID, a través de una oficina de emergencia para afuera de Estados Unidos que se llama OFDA, instruyó a bomberos forestales, instruyó a la gente, en aquel entonces SEAN, Servicio Forestal Nacional, en el tema de combate a incendios forestales, y la culminación de ese proyecto era hacer un plan de manejo o de quema controlada a nivel nacional.
En la quinta reunión aproximadamente salió ese plan en el año 2012 y teníamos una planificación 2012-2016 de cómo hacer. Está ese documento, ¿verdad? Pero es letra muerta. Es un documento que todas las entidades nacionales vinculadas al Estado de los recursos naturales firmaron, más algunas ONGs y algunas asociaciones de agricultores y ganaderos firmaron, y bueno, es letra muerta eso. Claro, y en este momento de la historia económica paraguaya, en este año 2019, era el mal invitado que nadie esperaba y que nadie necesitaba. Estamos con un año económico bastante negativo, algunos pronósticos dicen que nuestro PIB va a caer 1,5% negativo. Los más positivos calculan que la economía paraguaya va a crecer 0,2%, nada, que no es nada si lo comparamos con otros años cuando crecíamos a 4,5% y más. Es decir, un año donde el PIB agrícola, la agricultura fue muy golpeada por no sé si decirlo sequía, pero por las precipitaciones mal distribuidas en todo caso para la zafra pasada. Teníamos una ganadería que tampoco andaba muy bien, no con buenos precios. Tuvimos un incendio del frigorífico Chortitzer en Loma Plata. Es decir, este año nos va a marcar a fuego. Tratábamos nosotros para preparar este programa justamente hablando con los amigos ganaderos de la zona de Agua Dulce pidiéndole algunos datos de costos. Y todos nos decían, por favor, no llames porque estamos ocupados apagando el incendio. O sea, cualquier otra, no es prioridad. O sea, cualquier medición estadística de nosotros que necesitamos esos datos porque rápidamente queremos convertirlo a impacto económico y de esta forma tratar de entender cómo va a ser el año económico ya 2020, nos decían, no, es muy difícil. Estamos movilizando todo. ¿Cómo fue esa lucha contra estos incendios? Perdón, ¿cómo es todavía esta lucha contra estos incendios en la zona de Agua Dulce? Que justamente teníamos imágenes de la Asociación de Productores de Agua Dulce. Sí, y así mismo. O sea, en realidad se sigue trabajando por defender las propiedades colindantes a esta área de incendio o que continúa con potencial posibilidad de que se siga quemando. Y definitivamente esto empezó tal vez no de la manera más ordenada, empezó con una agilidad dentro del sector. Y es cierto, estamos hablando de más de 12 topadoras, más de 9 palas cargadoras, creo que están cerca de 20 tractores. De propiedad de los ganaderos de la zona. Propiedad privada, exacto. Más de propietario privado, perdón, más de alquileres de máquinas, ¿verdad? Llegaron los aviones, ¿verdad? Los 4 aviones brasileños, uno chileno, entiendo que los argentinos llegaron la semana pasada, o sea, no entiendo, estoy seguro, no sé cuántos en total. O sea, todo eso está trabajando y está actuando. Se hicieron los cortes, algunos cortes funcionaron, otros fueron sobrepasados. Cuando decís cortes, ¿a qué te referís? Cortes son picadas, ¿verdad? Que se van abriendo, tipo de esta que está mostrando la imagen, que se van abriendo de tal manera a evitar que el fuego continúe. Exactamente. Sí fue de gran ayuda y dicho por la gente que está allá trabajando, que en realidad en un altísimo porcentaje son productores, apoyados por bomberos también, que en realidad están desde el inicio en varios grupos de bomberos. Militares también ingresaron dentro del sector a apoyar. Pero vino la gente de USAID con especialistas en fuegos forestales y ayudó, según comentarios propios, a organizar un poquitito mejor, a hacer una mejor planificación, ¿verdad? Y también mejorar algunas acciones. Estamos hoy, o los productores están allá trabajando, nuestros compañeros están trabajando, intentar que esto vaya ayudando y que este viento sur que nos dio una manito esta semana, ¿verdad? Posteriormente al norte tan fuerte que tuvimos, permita que estos trabajos terminen en una acción. Esteban, cuando decís motocarga, motoniveladoras, topadoras para abrir estas picadas, tractores, ¿cuánto hay que cargarle de combustible por día para que trabajen esas máquinas? Mira, yo te puedo decir de que yo estuve hasta el día martes y los productores privados ya habían enviado creo que más de 80.000 litros de diésel, ¿verdad? En esa semana que se estuvieron moviendo con las topadoras.
Yo te diría que ni yo tengo condiciones y dudo que los que están allá arriba también Todavía tengan condiciones. Pero estamos hablando de evaluadas. bastante dinero en combustible. Solamente combustible. En horas máquina, en personal, porque hay mucho personal que está trabajando, ¿verdad? Claro. Y también con la CEN, también yo debo destacar que la CEN estuvo desde el principio, ¿verdad? Apoyando y entiendo que es la autoridad del Estado que está encabezando como Estado dentro del trabajo, ¿verdad? Claro, a eso deberíamos agregar los costos de aviación. Acá el ingeniero José Pérez, que también es paracaidista, sabe perfectamente que el costo del combustible de aviación es bastante más caro. El helicóptero, este helicóptero que está derramando agua con el Bambi Bucket, cuesta por hora $850, un precio bajo. $850 por hora. Volando aquí en la Fuerza Aérea, acá A 2 cuadras. a 2 cuadras del edificio, ¿verdad? Está costando, como dije anteriormente, me gustaría poder meter el dedo en el manejo del tiempo y decir y cuantificar lo que no se puede cuantificar ahora, pero dentro de 4 meses tenemos que trabajar en saber cuánto costó eso y podemos decirle al Estado, lo que gastamos en millones de dólares en 2 o 3 meses, ¿por qué no gastamos eso en el sistema de prevención durante un año y mucho más tranquilo? Que nos va a salir mucho más barato. Va a salir mucho más barato. Asimismo, vamos por favor con algunas imágenes de la evolución de los incendios. ¿Qué tenemos? Acá estamos viendo una zona, este es el río... Río Paraguay. El río Paraguay y Río con el Negro. río Negro. El Exacto. límite entre Brasil, Bolivia y Paraguay. Y esta sería la zona de Agua Dulce. Línea 1 y Agua Dulce. Línea 1 y Línea Agua uno Dulce. y Agua Dulce. Choboreca. Choboreca al norte. Ok. Al norte. Al 30 de agosto, ¿qué vemos? Al 30 de agosto vemos una parte marrón que ya se quemó, que el Esta- fuego... la parte más la parte oscura más de esta oscura, zona. la parte marrón oscura, ¿verdad? Que el fuego ingresó de Bolivia y también ya tenemos los primeros indicios de fuego ya que se quemó en la parte norte que venía bajando de Bolivia para el 30 de agosto. Posteriormente, en la próxima lámina, vemos ya casi un mes después, 20 de septiembre ya vemos toda la parte quemada de que ya había estado quemada Exacto. en Río Negro y vemos como el fuego está bajando desde el norte, está trabajando, o sea, se está quemando las estancias, las fincas ganaderas del Bueno, norte. acá vemos una suerte de U. Están todos esos cuadraditos que vemos, esos cuadriculados, son estancias, son unidades productivas y hay una U. Nos decía Esteban que hay una lengua de orientación noroeste-sureste que penetra en esa U y que es la que se quemó más rápido. Correcto. Y sin embargo, la U no se quemó tanto. Sí. ¿Por qué? Sí, eso? principalmente porque es otro tipo de cobertura, es un bosque mucho más alto y entonces las condiciones o las condiciones climáticas y las situaciones no dieron para que ingrese, ¿verdad? a quemar ese sector. Por eso que donde continúa el fuego, ¿verdad? Invadiendo, digamos, es en ese tipo de cobertura que también mencionó acá José cuando empezamos, que es un tipo de cobertura que está inclusive señalizado por trabajo, que entiendo que uno de los primeros que hicieron fue la gente de la BGR, fueron el que hicieron el mapeo de este tipo de cobertura. Eso es lo que está quemando y esas son las propiedades que están ahí, ¿verdad? Es un suelo rojo, es una tierra roja, una suelo arenosa, es una cobertura más baja, con algunas islas importantes. En el video anterior que pasaste se nota que como la parte de Monte Alto tampoco, ¿verdad? Fue quemado de una manera general como esto. Y las propiedades que estaban dentro de este sector fueron quemadas, ¿verdad? Hay algunas que fueron en casi un 80%, otras en un 20%. Y hoy se está trabajando porque, no sé si hay láminas posteriores, el fuego se continuó, digamos, un poco más al este, que es eso que está ahí. Ahí está, exactamente. lo del domingo, esta es del domingo. Exacto. Vemos esas manchas azules allá arriba, eso es humo. Eso es eso es humo, humo, sí. sí. Eso era el fuego, imagínate. De Bolivia, esto es Bolivia ya. No, No, Paraguay, Paraguay. todo Paraguay. Ah, todo Paraguay. Todo Paraguay. Se ve la intensidad de las llamas. Tenemos llamas más de 15 a 20 metros de altura. O sea, Imagínate. que el satélite puede capturar. No sé si se va a ver en pantalla, pero la parte roja y amarilla de donde están las manchas azules, eso es llama.
y se puede ser observado desde el cielo. Imagínense la altura que debe tener y la intensidad para que se vea desde 250 o 300 kilómetros de altura. Es algo complicado. Como decía acá el ingeniero, la parte oeste no se quemó porque hay otra vegetación. Hay otra vegetación. Es un combustible mucho más pesado. Tal vez tenga un poquito más de humedad ese bosque, esa vegetación de la vegetación que está a la derecha es la que sí se quemó, la que corresponde al bosque chiquitano, que es un ecosistema muy seco, muy específico de esa parte. Y de una lógica de matorral. Es un matorral máximo 2,5 metros de altura, exagerando, ¿verdad? Es un bosque, es un tipo de bosque. Claro. Hablando de la parte ambiental, ecológicamente sí es un bosque, es una formación, tiene un ecosistema propio. Eso. Ok, pero por esa envergadura, por esa arquitectura interna de la vegetación, hace que llegue a niveles de fragilidad. A ver, sin ser técnico como agrónomo, se vuelve seca más fácilmente. Claro. ¿Podemos decir eso? Es un combustible mucho más ligero. Y al ser mucho más ligero se quema mucho más rápido. Ok. Si quemamos un kilo o 1 metro cuadrado de una madera y quemamos pedazos de madera de 2 o 3 centímetros, se va a quemar, el mismo peso se va a quemar mucho más rápido las maderas chicas, los bloquecitos, y mucho más despacio el bloque continuo entero de madera. Entonces pasa la misma cosa. Este bosque es mucho más, como el combustible es mucho más ligero, mucho más rápido mucho más se quema. fácil de quemarse. Bueno, vamos a hacer una siguiente pausa y a la vuelta vamos a tratar de observar y analizar cómo se transmite el fuego. Hay contacto de llamas, es la ceniza de la biomasa de la planta que se está quemando y que el viento lleva a 100 metros. Escuché una explicación de que el fuego incluso se transportaba debajo de la tierra. No sé si escucharon eso. Vamos a la pausa y a la vuelta seguimos explicando y bueno, ya finalmente tratar de diseñar o de entender. Va a ser imposible establecer los números, pero necesariamente va a ser una cifra muy, muy significativa y que va a impactar con la capacidad, en la capacidad productiva de los ciclos ganaderos siguientes. Acompáñenos, volvemos después del corte. Volvemos ya en este último bloque para seguir analizando los incendios forestales. Nos focalizamos mucho sobre el incendio en el Chaco, estábamos viendo imágenes en el Chaco, vimos un caso de la quema en la región oriental de la plantación de caña dulce, pero también hay ganaderos que sufrieron con esto, Esteban, en el departamento de San Pedro. Así mismo, Fabricio. Un caso para mí cercano es la propiedad del doctor Pedro Gali en San Pedro, que el fuego inició en una propiedad abandonada, se lindera él, donde bueno, en esas condiciones seguramente el pasto estaba sobrepasado, seco, ¿verdad? Y bueno, con el viento norte ese, que entiendo fue ese domingo justamente la Expo Concepción, le ingresó de una manera tan rápida y ese viento al día siguiente estuvo tan fuerte que se le quemó toda la propiedad, ¿verdad? ¿De cuántas hectáreas estamos hablando? Creo que son 1.000 y algo hectáreas de pastura en esa propiedad en particular, Fabricio, pero con un nivel de inversión muy alto, o sea, inclusive tenía confinamiento dentro de la propiedad, el confinamiento mismo se quemó todo, perdió animales, de los que conozco es de la propiedad que mayor cantidad de cabezas perdió, y posteriormente se le siguieron muriendo, porque con el tema del humo y eso nos contaba que después de días se le veían cayendo por más que empezó a hacer algunos tratamientos, ¿verdad? Y también hay otra propiedad en Concepción, ¿verdad? Propiedades que estuvieron en quemas importantes en Amambay, afectando superficies de pasturas importantes, ¿verdad? Y quiero acotar algo porque en realidad de lo que leí en redes sociales decían muchos de los ganaderos van a aprovechar para ganar superficie sobre los bosques, ¿verdad? Yo no es así que el 100% lo hizo o no lo hizo el fuego de una manera adrede, ¿verdad? Pero yo lo que te diría es que hoy las autoridades de aplicación tienen la forma de saber exactamente, ¿verdad?,
¿Cuántas hizo quién? Exactamente. ¿Y qué impacto? O sea, eso ya no es una problemática de años anteriores. Hoy en Infona, si hablamos de bosque, que en realidad es la autoridad responsable, puede saber exactamente qué superficie de bosque, ¿verdad?, se quemó dentro de una propiedad y tendrá él que seguir las normativas, ¿verdad?, que corresponden, mitigación, compensación, etcétera, etcétera. Totalmente, con unos niveles de precisión Altísimo. muy, muy altos. Antes de la pausa habíamos prometido que íbamos a hablar sobre cómo se expandía el fuego y que habíamos escuchado también eso, que el fuego se expandía por debajo de la tierra. Sí, hay que citar un poquito los tipos de incendios, los tipos de fuego. Tenemos los incendios de copa, que se queman la copa de los árboles, la parte aérea, la parte de arriba, donde hay vegetación, donde hay hojas. Después tenemos el incendio más común, que es el de superficie. Se quema por sobre la superficie de la tierra y por debajo de la copa. Eso se llama incendio de superficie. Y tenemos un incendio que no es normal en el Paraguay o en el hemisferio sur, en la cual se quema subterráneamente. Cuando se quema la turbera. Turbera es la materia orgánica que está en descomposición, pero no se descompone todo por el frío. Ocurre mucho más comúnmente en el hemisferio norte. Pero ¿qué pasa? Acá no tenemos turbera porque tenemos mucho calor y la materia orgánica de un año para el otro se descompone todo. Pero tenemos raíces, tenemos el pirií, tenemos el caraguatá, estoy hablando de la región oriental, con mucho más exclusividad a ciencia cierta de conocimiento, donde se quema la raíz y esa raíz pareciera ser un cable o una mecha que se va quemando y se va a 15, 20 metros. Y emerge y se quema otra parte. También anteriormente dijiste que existen, al parecer, fuegos voladores. Se queman la ceniza, se va volando. A eso se le llama pavesa. El carandaú es el enemigo principal de los incendios forestales en el Paraguay. Vuela mucho. Vuela muchísimo. En algunas ocasiones vuelan hasta 12 o 15 kilómetros. La hoja, ¿verdad? Quemándose por el camino. Quemándose por el camino como una antorcha. Se va volando y cae. Entonces ahí solamente ahí podemos definir que en una parte donde no hay gente, no hay ni siquiera indígenas, ¿verdad? En una parte donde no hubo fuego, hay un foco de incendio y sigue un patrón, el patrón del viento. Entonces, indirectamente quitamos estas conclusiones que hay una distancia del foco principal 15 o 20 kilómetros y se supone que ha de ser algo volador incandescente que se deposita y se quema, ¿verdad? Esteban, me contabas en el corte lo que hacían ustedes, me contabas que estuviste de guardia y que observaste este proceso de expansión del fuego de forma muy, muy rápida. Sí, así mismo. En una de las propiedades estuvimos trabajando y apoyando, digamos, los controles de los cortes que habían hecho para medir si pasaban o no pasaban. Perdón, cuando decís corte se abre una picada. Se abre una picada y se ensancha. De cortar la continuidad. La continuidad del fuego, esa es la palabra. Okay. Exacto. Se ensanchó hasta 70 metros en algunos casos, ¿verdad? Y lo que te comentaba es como en esa, que estaban arriba de 50 metros la apertura, igual pasó. O sea, empezó a soplar el viento norte, ¿verdad? Y dentro de ese proceso de esperar, enseguida vimos que el fuego se inició otra vez hacia el sur. O sea, cómo pasaban esto y seguramente en gran parte como explicó acá el guinero, o sea, el viento lleva eso y posteriormente va continuando. Porque realmente el viento norte era muy fuerte. José y Esteban, ¿cómo le podemos sacar protagonismo al viento? Es decir, no depender del viento. No. ¿Hay algo del manejo de fuego, Sí. de gestión de fuego? Sí, últimamente ya la gente, los técnicos, los científicos, tanto Estados Unidos, inclusive la FAO tiene un programa, una línea de investigación sobre lo que es quema controlada, ¿verdad? Y esa quema controlada ya se maneja con otra terminología que se llama manejo del fuego. Y quiero hacer un poco hincapié, quiero contar una historia que en el año 87, el Parque Nacional Yellowstone, donde vive el oso Yogi, que todos hemos visto en dibujo animado, es el parque estrella, el Parque Nacional Estrella de Estados Unidos. Tiene una campaña de 0 incendios, ¿verdad? Donde justamente el logotipo, el eslogan de Estados Unidos del bombero forestal es un oso, se llama Smokey Bear, fumarola en español.
tan bien protegido estaba este parque que no se quemaba hace 50 años. Y la materia orgánica se acumulaba, se acumulaba, se acumulaba, se acumulaba. Llegó a tener más o menos 2,5 metros de materia orgánica en el suelo. Un día también, igual que como Paraguay, ahora las condiciones climáticas, sequía, poca lluvia, se vino con todo y se quemó ese parque. Se quemó, el 87% de ese parque se quemó. Y los técnicos dijeron, no puede ser, como en Estados Unidos, los mejores bomberos del mundo, que son los americanos, la reserva, los recursos, la todos los tecnología. recursos, aviones. ¿Y quién apagó ese fuego? La nieve. Solamente la nieve. Y después comenzaron a estudiar la parte de biodiversidad y comenzaron a cuantificar los daños y se dieron cuenta que el beneficio que trajo ese fuego fue mucho más beneficioso, fue mucho más redituable que la consecuencia de la quema de la biodiversidad. Porque la cadena ecológica, el ecosistema comenzó a moverse, tuvo una dinámica mucho más fuerte que anteriormente tenía. Ceniza, nueva vegetación, nuevos conejitos, lobo, coyote, oso. Serpientes, toda la... Entonces fue mucho más complicado el tema, diciendo, gente, nosotros cuidamos cero incendio y pasaba esto, se quemó gran parte del parque, ¿qué pasa? Acá tenemos que hablar de, no, el fuego se usó siempre, tenemos que hablar de manejo del fuego. No podemos decir no al fuego, tenemos que hablar del tema usar el fuego con responsabilidad. Y eso es lo que queremos usar, queremos implementar a nivel nacional programas de quemas controladas, ¿verdad? Se debe hacer, es muy factible, no es complicado, pero alguien tiene que manejarlo. Nosotros, un grupo de expertos en el tema de incendios forestales, bomberos voluntarios que trabajamos con el tema de incendios forestales, necesitamos que el Infona, que el MAE se pongan la pila y digan, esa ley de incendios forestales tiene que estar en nuestro ministerio. Claro, y eso no está sucediendo todavía. No está sucediendo. Tenemos unas imágenes para ver. ¿Qué es esto, José? Bueno, para decirle que desde el año 1999, Estados Unidos y las grandes potencias que trabajan en el espacio con sus satélites ya nos dan de forma gratuita los puntos de focos de calor. Estos son imágenes o estadísticas de los puntos de calor en el Paraguay por mes. Y esto se quita una estadística. Estos no son focos de incendios forestales, son puntos de calor. Algunos se transforman en incendios forestales y otros no. Pero tenemos, lo que están en rojo son los mayores, los máximos, amarillos que son la media, y después tenemos la sumatoria durante todos los años y desde el año 99. Esto está gratis, cualquiera puede verlo, o sea, es libre, de libre acceso. ¿Qué tenemos después? Tenemos una serie histórica, como yo te dije, los incendios son cíclicos en el Paraguay. Tenemos en el periodo 2002-2003 un pico alto, 2007 otro pico, 2013 otro pico, 16, 17, 18 venía bajando, 19 bajando y ahora volvió a subir. Este gráfico me parece muy importante para decir que acá tenemos muy bien diferenciado en todo el Paraguay y en datos estadísticos, estudio de números, ¿verdad? ¿Cuál es la época en que no se debe quemar los campos? O si se queman, que se deben quemar con mucho más control. Los grandes incendios comienzan en junio, julio, agosto, septiembre, octubre y en noviembre bajan. Imagínense, todavía tenemos incendios para el rato. Pero podemos también, este gráfico nos puede decir que tenemos que hacer las quemas controladas en los primeros meses del año. Donde todavía está la humedad, donde hay mucha humedad, de las lluvias, de las grandes lluvias. Donde el fuego, en la quema controlada, no va a afectar mucho los microorganismos que están en el suelo. Se va a quemar, pero no tanto en el caso de ahora que hay mucha sequía, ¿verdad? Acá también tenemos unos puntos de calor en la cual tenemos Alto Paraguay ahí arriba, tenemos bien diferenciado la imagen de la derecha. Hay una flecha que, si ustedes pueden notar, los puntos de calor, los puntos rojitos, forman un triángulo. Esos son caminos. Son caminos y... Caminos que toma el fuego.
No, caminos son rutas. Ok. Pareciera que hay un patrón de expansión. De expansión del fuego, ¿verdad? Bueno, esto hay que analizar, no se puede tomar a la ligera, pero hay que analizarlo muy bien porque esto se puede saber si fue intencional, si fue un incendio, una quema descontrolada que pasó y se convirtió en un incendio, pero como dijiste anteriormente, esto está en la imagen satélite, esto está guardado, o sea, se puede estudiar de aquí a un año o dos años. Y lo peor, gente en el Brasil, en el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales, hay gente que está estudiando, que está cuidando el Paraguay en satélite. Hay un doctorado, un doctor que está verificando todos los días y quita su base de datos porque es su tesis doctoral. Y también en Estados Unidos hay gente que está cuidando el Paraguay. Y nosotros en el Paraguay. Claro, totalmente. Bueno, y es justamente el gran desafío y quería... Bueno, ahí está el presidente también, visitó, estuvo por Bahía Negra, les acompañó a ustedes también en Agua Dulce, Esteban. Estuvo en varias oportunidades. Y bueno, ¿y qué tenemos aquí? Este mapa me parece interesante, José, porque nos habla en parte de lo que decían. La diferencia de colores son los ecosistemas. La ecorregión. Este es un mapa oficial de la ASEAN, con los datos de la ASEAN. Lo hicimos esta mañana con datos del Infona y con datos de la WWF. Quiero agradecer de paso a Oscar Rodas, Nacho, gran amigo Nacho, que nos dio sin problema la información, no titubeó en facilitar. Y acá lo que queremos hacer hincapié es dos cosas. A través de un proyecto del MADES, proyecto Promesa, en la cual cuantificó el valor de los bosques de cada ecorregión y le pusieron un valor monetario por hectárea, ¿verdad? Del proyecto Promesa, vuelvo a hacer de paso la propaganda de este proyecto, ¿verdad? Entonces tenemos cuánto cuesta la hectárea del bosque en las ecorregiones que se quemaron ahora. Y si sumamos todo, podemos tener una cuantificación de hectáreas quemadas en los dos ecosistemas, Cerrado y Pantanal o Bosque Chiquitano. Tenemos 293.000 hectáreas. Por un término medio de 2 millones de guaraníes, tenemos 585.000 millones de guaraníes, o sea, 96 millones de dólares tenemos en ecosistema quemado. Mal y rápido. ¿Verdad? Claro, Ese es un monto que el Ministerio del Ambiente colocó al bosque en esa zona. Cantidad quemada por ese precio, 96 millones de dólares quemados. A lo que debe agregarse la pérdida de los productores, es decir, pérdida de pasturas, quema de alambrado, pérdida de alambre, quema de bebederos. Estoy pensando en el Chaco, pero lo que nos decía Esteban sobre cañerías, galerías, es decir, realmente todas esas mejoras. Bueno, ya para ir terminando, tenemos unos escasos segundos. ¿Cuáles son las necesidades que tiene el sector para, bueno, seguir luchando y sobre todo contener estos incendios, Esteban? Como te había comentado, creo que hoy se está trabajando, o sea, la CEN está respondiendo. Esperemos que continúe en nuestro proceso. Con la ayuda de los USAID hoy, que nos dio una mano muy importante. Creo que con eso, en lo que corresponde al fuego allá en la zona de Agua Dulce, se estaría trabajando. También hay muchos aportes particulares, no solamente de productores, hay mucha gente que están aportando en las diferentes cuentas para apoyar en gran parte la gestión también de los bomberos, compra de equipo, etcétera, etcétera. O sea, eso va a continuar hasta que las condiciones nos den de que esto se termine, que ojalá sea lo antes posible y si fuese posible con una lluvia mejor, ¿verdad? ¿Y qué se necesitaría? Algo que repetí, yo creo que nosotros en las zonas que tienen facilidad de incendio deberíamos tener unos protocolos sencillos, fáciles de leer, ¿verdad? Y con las acciones ya marcadas. ¿Y quiénes tienen que realizar las acciones marcadas? Entonces, las zonas o las condiciones estarían mucho más favorables a poder detener algún tipo de fuego, ya sea de países limítrofes o creados en el mismo país, ¿verdad? José, unas últimas reflexiones. Quiero hacer hincapié en lo que dice el ingeniero. Esos protocolos lo debe dictar el Estado. Bajo estas condiciones se puede hacer la quema controlada. Y cuando las condiciones son adversas, no se puede hacer la quema controlada, ¿verdad? Están hablando de multas, pero ojalá esa multa se vaya al ministerio
para que pueda revertir ese dinero en el campo, no al Ministerio de Hacienda para pagar más funcionarios. Desafíos fuertes. Bueno, estuvieron con nosotros los ingenieros agrónomos Esteban Vasconcelos y José Ito Pérez. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa y vamos a seguir en otras emisiones analizando los impactos económicos y el futuro de la ganadería en el Chaco y en la región oriental que van a estar impactadas necesariamente por estos problemas. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo domingo. Este programa es presentado por Itaú, Penner Automotores, Puerto Caacupemí,